Mateo lloraba en la cocina. Nunca habría imaginado que su esposa pudiera escuchar aquella conversación telefónica ni mucho menos las palabras que escapaban de su garganta. Clara se detuvo en el pasillo, descalza sobre el parquet helado de su departamento en Madrid. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta. La voz que llegaba desde la cocina era inconfundible, pero el tono resultaba irreconocible, un sollozo quebrado, un lamento desnudo. Mateo, ese hombre que siempre había mantenido la calma, que jamás mostraba debilidad, lloraba como un niño perdido en la penumbra. Las frases que pronunciaba parecían atravesar el aire como cuchillas invisibles. Estoy atrapado, no puedo más. Él no sospecha nada. Y luego, ese nombre que cayó como sentencia, Iván. El corazón de Mateo se encogió, latiendo con tanta fuerza que temió que Clara pudiera escucharlo desde la cocina. Su mente comenzó a hilar con rapidez una red de sospechas, uniendo piezas que había ignorado durante meses, las salidas nocturnas, las llamadas interrumpidas, la frialdad en la cama. Todo cobraba un sentido brutal y devastador. Clara tenía un amante, y él, ingenuo, había estado ciego todo ese tiempo. Pero retrocedamos un poco. Antes de aquella madrugada que lo cambiaría todo, antes de que Mateo descubriera que su matrimonio era una farsa cuidadosamente decorada, las cosas parecían estar en orden. Al menos en la superficie. Y eso era lo que Clara Rivas sabía hacer mejor que nadie, construir fachadas impecables que ocultaran cualquier grieta. Era su oficio, después de todo. Como directora de una exitosa agencia de relaciones públicas, Clara dominaba el arte de transformar escándalos en historias inspiradoras y de maquillar verdades incómodas hasta volverlas presentables. Tenía un talento especial para manipular percepciones, para elegir las palabras exactas que suavizaran la crudeza de la realidad. A sus 38 años, poseía una belleza calculada, de esas que parecen diseñadas para las portadas de revista, cabello negro liso que caía como seda sobre sus hombros, labios siempre delineados y unos ojos grises que observaban el mundo con una mezcla de frialdad y ambición. Clara no necesitaba ser el centro de atención, prefería controlar la escena desde las sombras, anticipando movimientos, resolviendo problemas antes de que estallaran. Esa habilidad la había convertido en una mujer influyente y temida en su sector. Su propio hogar en el barrio de Chamberí reflejaba esa filosofía, un ático minimalista con ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad, suelos de madera pulida que mantenían un aire sobrio y una paleta de colores neutros que transmitía orden y sofisticación. Cada objeto tenía un propósito, cada detalle había sido calculado. La casa era el espejo perfecto de la vida que Clara había construido, elegante, controlada, aparentemente estable. O al menos eso creía Mateo. Mateo Salcedo, su esposo desde hacía 16 años, era profesor de literatura en una universidad pública. Tenía esa serenidad propia de quienes viven rodeados de libros más que de intrigas. A sus 40 años conservaba un aire intelectual, cabello castaño con mechones prematuramente grises, gafas de montura fina y una mirada profunda, aunque últimamente apagada, como si observara el mundo desde detrás de un cristal empañado. Su cuerpo se había vuelto más delgado en los últimos meses y su postura encorvada delataba las largas horas frente a los textos y exámenes de sus alumnos. Habían construido juntos lo que parecía una buena vida. No era un matrimonio de película, lleno de gestos apasionados y declaraciones teatrales. Era algo más tranquilo, más real. O eso pensaba Mateo. Se conocieron en la universidad, cuando ambos estudiaban carreras distintas pero con la misma promesa de estabilidad, él, letras, ella, comunicación. Clara era amiga de una amiga, siempre presente, siempre magnética. Su romance no fue un flechazo, sino una sucesión de charlas que se transformaron en cafés, luego en cenas, después en viajes de fin de semana, hasta convertirse en una vida compartida. Se casaron jóvenes, a los 24 años, convencidos de que estaban tomando la decisión correcta. Compraron un pequeño piso en las afueras de Madrid. Lucharon juntos en los primeros años difíciles, Clara construyendo su agencia desde cero,
Mateo encadenando contratos temporales en colegios y academias. Celebraron cada pequeño triunfo, el primer gran cliente de Clara, la plaza fija de Mateo en la universidad, la compra de un piso más amplio en el centro. Y luego llegó Sofía. Su hija se convirtió en el centro de gravedad de aquella familia, el lazo que parecía mantenerlos unidos. A sus 17 años, Sofía Salcedo Rivas era una mezcla precisa de ambos padres. Había heredado la sensibilidad literaria de Mateo y la astucia estratégica de Clara. Era una estudiante brillante, de esas que obtenían sobresalientes sin aparente esfuerzo, y soñaba con estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Alta y esbelta como su madre, con los ojos profundos de su padre, Sofía transitaba la adolescencia con una madurez que sorprendía a Mateo, quien recordaba sus propios años juveniles como un torbellino de dudas y tropiezos. Las mañanas en el ático de Chamberí seguían un ritual casi coreografiado. Clara se levantaba a las 6 en punto, encendía la cafetera de cápsulas italianas que Mateo le había regalado en su 10º aniversario y comenzaba a revisar correos de clientes mientras la ciudad apenas despertaba. Mateo bajaba alrededor de las 6:30, ya vestido con una chaqueta de tweed gastada y corbata discreta, listo para sus clases en la universidad. Intercambiaban un saludo breve, un roce de mejillas automático, tan mecánico como lavarse los dientes. Sofía aparecía minutos antes de las 7, casi siempre con auriculares puestos, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil mientras desayunaba lo que su madre dejaba preparado. A ojos externos, eran una familia funcional, incluso ejemplar. Los vecinos los admiraban, los amigos los citaban como modelo de estabilidad. En las reuniones sociales, otras parejas observaban a Clara y Mateo con una mezcla de respeto y envidia, preguntándose cuál era el secreto de un matrimonio tan sólido tras tantos años. Pero en los últimos 6 meses, algo había comenzado a resquebrajarse. Mateo no podría señalar con exactitud cuándo empezó. Fue un proceso lento, como esas grietas diminutas que aparecen en una pared y que uno decide ignorar porque parecen inofensivas. Clara comenzó a llegar tarde a casa. Al principio eran 15 minutos, luego media hora, después una hora completa. Siempre tenía excusas plausibles, una reunión de último minuto, un cliente que necesitaba asesoría urgente, un evento que no podía posponer. Mateo aceptaba esas explicaciones porque sonaban lógicas y porque, después de 16 años de matrimonio, confiar en tu esposa era lo natural. Pero luego estaban las llamadas. Clara siempre había sido cuidadosa con su teléfono, sin exagerar, pero en los últimos meses había desarrollado un nuevo hábito. Cuando sonaba y Mateo estaba cerca, ella miraba la pantalla con un gesto calculador, como si evaluara riesgos, y luego salía de la habitación para contestar. «Hola, dame un segundo, ¿puedo hablar?», decía con una voz demasiado casual, antes de desaparecer hacia su despacho y cerrar la puerta. Mateo intentaba convencerse de que no era nada. Clara manejaba información delicada de sus clientes, campañas que requerían absoluta confidencialidad. Era lógico que necesitara privacidad. Eso se repetía cada vez que la duda comenzaba a crecer en su pecho como una enredadera venenosa. Y luego estaba la cama. El sexo nunca había sido el centro de su relación, pero siempre habían compartido una intimidad reconfortante. Se abrazaban al dormir, se buscaban los domingos por la mañana cuando Sofía aún descansaba, pequeños gestos que mantenían viva la conexión. Pero en los últimos meses, Clara se había vuelto distante. Se acostaba de espaldas, ocupando apenas su lado del colchón, como si temiera que sus cuerpos se rozaran. Cuando Mateo intentaba acercarse, ella murmuraba algo sobre el cansancio y se giraba hacia el otro lado. Mateo se preguntaba si aquello era simplemente lo que ocurría en los matrimonios largos. Tal vez la pasión se desvanecía con los años, reemplazada por una compañía tranquila, sin chispa. Sus colegas casados hablaban de ciclos similares. «Es normal», le decía su amigo Ernesto durante las charlas en la cafetería de la facultad. «Las mujeres también tienen sus etapas. Dale espacio y volverá a ser la misma».
Pero algo en el instinto de Mateo le gritaba que aquello era distinto. Clara había desarrollado un brillo extraño en los ojos, una energía que no provenía de él ni de su hogar. Él, en cambio, se consumía. Había adelgazado, sus camisas le quedaban holgadas y las ojeras se habían vuelto parte de su rostro. Durante las cenas familiares, apenas probaba bocado, empujando la comida en el plato mientras su mente vagaba lejos. Cuando Sofía le preguntaba por su día, Mateo respondía con frases cortas, tan diferente del padre atento y conversador que siempre había sido. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó una noche, con esa percepción aguda que tienen los adolescentes para detectar grietas en su mundo. «Estoy bien, hija», respondió Mateo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo trabajo. Ya sabes cómo se pone la temporada de exámenes». Pero no era temporada de exámenes, era pleno julio. El calor sofocante de Madrid hacía que los ventiladores y el aire acondicionado trabajaran sin descanso, mientras las calles quedaban desiertas durante las horas más abrasadoras del día. No había ninguna razón lógica para que Clara estuviera tan alterada por cuestiones laborales. Mateo intentó hablar con ella una noche, después de que Sofía se hubiera ido a dormir. Se sentó en el borde de la cama mientras Clara se quitaba el maquillaje frente al espejo, buscando las palabras adecuadas. «Clara, ¿pasa algo?», preguntó con suavidad. «Te noto distante últimamente. Si hay un problema, puedes contármelo. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Ella permaneció inmóvil unos segundos, de espaldas a él, los hombros tensos bajo la bata de seda. Mateo esperó, con el corazón acelerado, dividido entre el miedo a escuchar la verdad y la necesidad de comprender qué estaba ocurriendo. Pero cuando Clara se giró hacia él, su expresión era hermética, impenetrable. «No pasa nada, Mateo. Estás exagerando. Solo estoy cansada». Y esa fue toda la conversación. Clara se metió bajo las sábanas y apagó la lámpara, dejándolo sentado en la oscuridad, sintiéndose más solo de lo que se había sentido en años. Así llegó aquella madrugada de agosto. Mateo llevaba semanas con problemas para dormir. Se despertaba a las 2 o 3 de la mañana con la garganta seca, la mente girando sin control, repasando gestos, analizando frases, buscando significados ocultos en palabras triviales. Esa noche en particular, la sed lo obligó a levantarse. El calor madrileño se colaba incluso a través del aire acondicionado, dejándole la boca reseca. Miró el reloj en la mesilla, 3:07 de la madrugada. A su lado, el espacio de Clara estaba vacío. Ya no era extraño. Ella decía sufrir de insomnio y muchas noches la encontraba en el despacho, revisando campañas o viendo series hasta que el cansancio la vencía. Mateo se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Sofía. Caminó descalzo por el pasillo, disfrutando la frescura de la madera bajo sus pies. La casa estaba sumida en esa oscuridad peculiar de las madrugadas, cuando todo parece existir en una dimensión paralela, más callada y extraña. Se acercaba a la cocina cuando lo escuchó. Un sonido que lo detuvo en seco, helándole la sangre y encendiendo todas sus alarmas. Era un llanto. Un llanto femenino, quebrado, desesperado, y venía de la cocina. Mateo avanzó con pasos lentos, el corazón golpeándole el pecho. Se quedó en el umbral, oculto en las sombras, sin atreverse a entrar. Desde allí pudo ver a Clara sentada en uno de los taburetes de la barra, encorvada sobre sí misma, el teléfono pegado a la oreja, llorando como él nunca la había visto llorar. «No sé qué más hacer», decía Clara con voz ahogada. «Estoy atrapada en algo que parece perfecto desde fuera, pero por dentro me está matando. Me levanto cada día y finjo que todo está bien, pero no lo está. Nada está bien». Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus palabras eran cuchillas que se clavaban en su pecho. Quiso moverse, entrar y exigir una explicación, pero sus piernas se negaban a obedecerlo. «Él no tiene idea de lo que pasa por mi cabeza», continuó Clara. «Y yo no sé cómo decírselo.
Lo he intentado. Iván, te lo juro, pero las palabras no salen. Es como si hubiera una pared de cristal entre nosotros. Puedo verlo, pero no alcanzarlo. No puedo más con esto. Simplemente no puedo más. Iván. Ese nombre resonó en los oídos de Mateo como una alarma ensordecedora. Iván, otro hombre. Su esposa estaba llorando con alguien más en plena madrugada, confesándole secretos que nunca había compartido con él, entregándole su dolor a un extraño mientras su propio marido dormía en la habitación del fondo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo, silenciosas y ardientes. Todo cobraba sentido, las llegadas tarde, las llamadas furtivas, la distancia física y emocional. Clara tenía una aventura. Su matrimonio era una mentira. Los 16 años invertidos en construir esa familia, esa vida, esa ilusión de estabilidad, se desmoronaban frente a sus ojos como un castillo de arena arrastrado por la marea. Retrocedió lentamente, cuidando de no hacer ruido. No podía enfrentarse a ella en ese momento. No así, en medio de la noche, con su hija durmiendo en la habitación contigua. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Regresó a la cama con las piernas temblorosas, se metió bajo las sábanas y se abrazó a sí mismo mientras las lágrimas empapaban la almohada. Su mente no dejaba de repetir las palabras de Clara una y otra vez, atrapada. Nada está bien. Él no tiene idea. Cada palabra que había escuchado era una bofetada, un recordatorio cruel de que la vida que creía tener no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Mateo se preguntaba cuánto tiempo llevaba todo aquello sucediendo. ¿Meses? ¿Un año? Más. Quizás toda su vida en común había sido una mentira. Escuchó los pasos de Clara entrando al dormitorio cerca de las 4 de la madrugada. La oyó pasar por el baño, abrir el grifo, probablemente lavándose la cara para borrar los rastros de lágrimas. Luego la sintió deslizarse en la cama junto a él, moviéndose con cuidado para no despertarlo. Mateo mantuvo los ojos cerrados, la respiración controlada, fingiendo un sueño profundo. Podía percibir el calor del cuerpo de su esposa a centímetros de distancia, tan cerca físicamente, pero más lejos emocionalmente de lo que nunca había estado. Las horas siguientes fueron una tortura. Mateo permaneció inmóvil, escuchando cómo la respiración de Clara se volvía más profunda hasta que finalmente se quedó dormida. Él, en cambio, no pudo cerrar los ojos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, dolor, rabia, humillación, miedo. Se sentía ingenuo por no haberlo visto venir, por haber confiado ciegamente, por creer que su matrimonio era distinto, especial, inmune a esas tragedias que parecían ocurrirle siempre a otros, nunca a él. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Mateo ya había tomado una decisión. No iba a confrontarla todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender con quién lo estaba traicionando, cuánto tiempo llevaba aquello, qué tan profunda era la herida antes de decidir si valía la pena intentar salvar algo o si era mejor terminar con esa farsa de una vez. Se levantó como cualquier otra mañana. Se lavó la cara con agua fría para ocultar los ojos hinchados, se vistió con ropa cómoda para el día de clases que tenía por delante y bajó a la cocina, ese mismo espacio donde apenas unas horas antes había sentido que el mundo se derrumbaba. Preparó café como siempre lo hacía. Clara apareció poco después, impecable, ya vestida con uno de sus trajes de corte elegante, el mismo que solía usar los martes para reuniones importantes. Se veía cansada, pero compuesta, como si la crisis emocional de la madrugada nunca hubiera existido. «Buenos días», dijo con esa voz neutra que Mateo ahora reconocía como una máscara, una actuación perfectamente ensayada. «Buenos días», respondió él, sorprendido de lo normal que sonaba su propia voz, de lo fácil que era fingir que todo estaba bien cuando por dentro sentía que se estaba desmoronando. Clara se sirvió café, tomó una tostada y revisó su teléfono con expresión distraída. Era una escena que habían repetido 1000 veces antes,
pero ahora cada gesto estaba cargado de significado. Mateo la observaba con ojos nuevos, viéndola realmente por primera vez en meses. Notó las ojeras, la tensión en sus hombros, la manera en que sus dedos temblaban ligeramente al sostener la taza. Parte de él quería gritarle, exigir respuestas, arrojar la taza contra la pared y obligarla a admitir su traición. Pero otra parte, la parte práctica que siempre lo había mantenido en pie, le decía que esperara, que observara, que reuniera pruebas antes de actuar. Sofía bajó minutos después con la mochila lista para el instituto, auriculares puestos como siempre. Desayunó rápido, besó a ambos padres en la mejilla y salió corriendo cuando escuchó el claxon del coche compartido con sus amigas. Y entonces quedaron solo ellos dos, Clara y Mateo, esposa y esposo, dos extraños sentados en la misma cocina, bebiendo el mismo café, respirando el mismo aire, pero viviendo en realidades completamente distintas. Clara terminó su desayuno, se levantó, llevó la taza al fregadero, se acercó a Mateo y le dio un beso en la frente, mecánico, rutinario, tan vacío de emoción que dolía más que si no hubiera hecho nada. «Nos vemos esta noche», dijo. «Nos vemos», respondió Mateo. Y ella se fue, dejándolo solo en aquella cocina demasiado grande, rodeado de electrodomésticos modernos y superficies impecables que ya no significaban nada. Mateo permaneció sentado largo rato, con el café enfriándose en la taza, mirando la puerta por donde su esposa había salido, preguntándose cómo habían llegado a ese punto, preguntándose si alguna vez habían sido realmente felices o si todo había sido una ilusión. Se preguntaba quién era Iván y qué tenía el que Mateo no tenía. Se preguntaba si su matrimonio podía salvarse o si ya estaba muerto y simplemente nadie se había molestado en enterrarlo todavía. Los días siguientes fueron una tortura meticulosamente disfrazada de normalidad. Mateo despertaba cada mañana con un nudo en el estómago. Preparaba el desayuno con manos que temblaban ligeramente, sonreía cuando era necesario y se despedía de Clara con un beso que sabía a ceniza. Por dentro, sin embargo, una parte de Mateo se había transformado en algo que no reconocía, un detective improvisado de su propia vida, un espía atrapado en su propio matrimonio. La decisión de no confrontarla de inmediato había sido calculada. Necesitaba pruebas concretas antes de dar cualquier paso. Tenía que saber exactamente con qué estaba lidiando antes de decidir si valía la pena luchar por su relación o si había llegado el momento de dejarla ir. Y, sobre todo, debía proteger a Sofía de cualquier explosión emocional hasta tener todos los hechos claros. Comenzó de manera sutil la primera mañana después de aquella madrugada devastadora. Mientras Clara se duchaba, Mateo revisó los bolsillos de su chaqueta beige, colgada en el respaldo de la silla del comedor. Sus dedos temblaban al hurgar en el interior, palpando la tela fina, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus peores sospechas. Encontró lo habitual, un pañuelo doblado, algunas monedas, un bolígrafo de la agencia. Nada incriminatorio, nada evidente. Pero Mateo no se dio por vencido. Durante los días siguientes perfeccionó su técnica. Aprendió con precisión cuánto tardaba Clara en ducharse, 8 minutos y medio, casi como un reloj. Ese margen le daba una ventana pequeña, pero suficiente para intentar revisar su teléfono, que siempre dejaba cargando en la mesilla de noche. El problema era la contraseña. Clara había cambiado recientemente el código de desbloqueo. Antes era la fecha de nacimiento de Sofía, pero ahora era una combinación desconocida. Probó con opciones obvias, su propio cumpleaños, el aniversario de bodas, la fecha en que se conocieron. Ninguna funcionó. Cada intento fallido era como una puñalada más, una confirmación de que Clara ocultaba algo lo bastante importante como para alterar patrones de años. Mateo amplió su búsqueda. Una tarde, cuando Clara salió a una supuesta reunión con un cliente, él subió a su despacho y revisó meticulosamente cada cajón del escritorio. Encontró estados de cuenta bancarios que mostraban lo de siempre: pago de hipoteca, servicios, compras de supermercado, cenas ocasionales. Nada extraordinario, nada que gritara infidelidad.
Pero entonces, en el fondo del último cajón, debajo de una pila de carpetas con contratos antiguos, Mateo halló algo que le heló la sangre. Era una pequeña libreta negra, de esas que se compran en cualquier papelería para tomar notas rápidas. La abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones en la letra ordenada de Clara, fechas, horarios y, junto a cada una sola inicial, I. Martes, 18 de junio, 19, I. Jueves, 20 de junio, 19, I. Martes, 25 de junio, 19, I. El patrón era claro y constante, 2 veces por semana, siempre martes y jueves, siempre a la misma hora. Las anotaciones se remontaban a 4 meses atrás, coincidiendo exactamente con el momento en que Clara había comenzado a comportarse de manera extraña. Mateo sintió que las paredes del despacho se cerraban sobre él. Allí estaba la prueba que había estado buscando. Clara tenía un horario fijo con Iván. 4 meses de encuentros secretos, de mentiras cuidadosamente elaboradas, de traición planificada con precisión quirúrgica. Tomó una foto de la página con su móvil, guardó la libreta en el mismo lugar y salió del despacho justo cuando escuchó el ascensor detenerse en su planta. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podría escucharlo. Pero cuando Clara entró cargando unas bolsas de la tienda gourmet, Mateo estaba en la cocina cortando pan para la cena, la imagen perfecta del esposo dedicado. El trabajo se convirtió en un refugio imposible. Intentaba concentrarse en sus clases y en la corrección de exámenes, pero su mente regresaba una y otra vez a aquella libreta negra, a esas iniciales repetidas como una condena. Cometió errores que nunca antes había cometido, confundió fechas de entrega, olvidó calificar un grupo completo de ensayos, incluso llegó tarde a una reunión con el decano. Ernesto, su colega y amigo, lo notó de inmediato. Una tarde, después de que Mateo se equivocara por tercera vez en la programación de un seminario, lo tomó del brazo y lo condujo a la pequeña sala de profesores. Mateo, ¿qué te pasa?, preguntó Ernesto con genuina preocupación en sus ojos cansados. Llevas días como ido. Esto no es normal en ti. Eres de los más meticulosos del departamento y ahora estás cometiendo errores de principiante. Mateo quiso derrumbarse ahí mismo, confesarlo todo, llorar en el hombro de su amigo y pedirle consejo. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Admitir en voz alta que su matrimonio se estaba desmoronando lo haría demasiado real, demasiado definitivo. Mientras mantuviera el secreto, mientras siguiera fingiendo que todo estaba bien, todavía existía la posibilidad de que todo fuera un malentendido, una pesadilla de la que despertaría pronto. Estoy bien, mintió Mateo, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo es estrés. Tengo demasiadas clases y proyectos al mismo tiempo, y ya sabes cómo me pongo cuando la presión se acumula. Ernesto no pareció convencido, pero conocía lo suficiente a su amigo para saber cuándo presionar y cuándo darle espacio. Está bien, dijo suavemente, pero si necesitas hablar de lo que sea, aquí estoy siempre. Mateo asintió, agradeció con un gesto rápido y regresó a su despacho, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener aquella fachada antes de que todo explotara. En casa, la tensión era casi visible, como una niebla tóxica que impregnaba cada habitación. Sofía, con esa percepción aguda que tienen los adolescentes para detectar las corrientes subterráneas en su entorno familiar, comenzó a hacer preguntas incómodas. «Papá, ¿ustedes están peleando?», preguntó una tarde mientras hacían juntos la tarea en la mesa del comedor. Su rostro joven mostraba preocupación genuina, sus ojos buscaban los de Mateo con intensidad. «Claro que no, hija», respondió él automáticamente, manteniendo la voz ligera y despreocupada. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé», dijo Sofía lentamente, jugando con su bolígrafo. «Es que se siente raro, como si hubiera algo pesado en el aire. Y mamá está muy callada últimamente. Y tú también». Mateo sintió una punzada de culpa.
Había estado tan enfocado en su propia investigación, en su propio dolor, que no había considerado cómo aquella situación podía estar afectando a su hija. Sofía era inteligente y sensible, por supuesto que había notado el cambio en la dinámica familiar. Tu madre ha estado ocupada con el trabajo, explicó Mateo, odiándose a sí mismo por usar la misma excusa que Clara llevaba meses repitiendo. Y yo también. Pero todo está bien entre nosotros. Te lo prometo. No tienes que preocuparte por nada. Sofía lo miró con escepticismo, claramente sin creer ni una palabra, pero decidió no presionar más. Está bien, dijo finalmente. Pero si algo pasa, me lo dirían, ¿verdad? No me tratarían como si fuera una niña pequeña. Por supuesto que te lo diríamos, mintió Mateo, preguntándose cuántas mentiras más tendría que decir antes de que todo terminara. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de teatro doloroso. Los tres se sentaban alrededor de la mesa, pasaban los platos, hacían comentarios superficiales sobre el clima o las noticias, pero nadie decía nada real. Clara evitaba el contacto visual, concentrándose intensamente en su comida. Mateo observaba cada uno de sus gestos, analizándolos, buscando pistas, mientras Sofía los miraba a ambos con creciente preocupación, su apetito disminuyendo día tras día. Una noche, Mateo decidió intentar un enfoque directo. Esperó hasta que estuvieran solos, después de que Sofía se retirara a su habitación a estudiar. Clara estaba en la sala, fingiendo ver una serie en la televisión, aunque sus ojos estaban claramente perdidos en pensamientos muy lejanos de la pantalla. Clara, ¿cómo te fue hoy? Preguntó Mateo, sentándose junto a ella en el sofá, manteniendo un tono casual, pero con la clara intención de iniciar una conversación real. Bien, respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. Lo de siempre. Mateo respiró hondo, reuniendo coraje. ¿Solo bien? ¿No pasó nada interesante? ¿Algún cliente nuevo? ¿Algún problema que resolver? No, realmente, dijo Clara con voz monótona. Todo normal. La frustración de Mateo comenzaba a hervir bajo su piel cuidadosamente contenida. ¿Sabes? Dijo con más firmeza. Siento que últimamente no hablamos de verdad. Como que solo intercambiamos información básica, pero no nos conectamos realmente. ¿Tú sientes lo mismo? Por primera vez, Clara lo miró directamente. Sus ojos grises estaban cansados, llenos de algo que Mateo no podía descifrar del todo. ¿A dónde quieres llegar con esto, Mateo? A ningún lado, respondió rápidamente, sintiendo que perdía el control de la conversación. Solo quiero saber cómo estás, cómo te sientes de verdad. Si hay algo que te preocupe o que quieras compartir conmigo. Clara sostuvo su mirada por un largo momento. Mateo pudo ver un conflicto interno desarrollándose detrás de sus ojos, como si estuviera debatiendo consigo misma si decir algo o callar. Por un instante, él tuvo la esperanza de que finalmente confesara, de que pusiera todas las cartas sobre la mesa y pudieran enfrentar juntos lo que estuviera ocurriendo. Pero entonces Clara rompió el contacto visual y regresó su atención a la pantalla. Estoy bien, Mateo, de verdad. Solo cansada. No le des tantas vueltas a todo. Y así terminó aquel intento fallido de comunicación. Mateo se quedó sentado unos minutos más en el sofá, sintiendo la distancia entre ellos como un abismo físico, aunque sus cuerpos estuvieran a escasos centímetros. Finalmente se levantó y se fue a la habitación, derrotado y más decidido que nunca a descubrir la verdad por su cuenta. El jueves siguiente, Mateo tomó la decisión más arriesgada hasta entonces. Durante la cena, Clara mencionó con naturalidad que tenía una reunión tardía con un cliente importante y que regresaría después de las 9. Mateo reconoció la mentira de inmediato. Era jueves, día de I, según la libreta negra. Era el momento de ver con sus propios ojos qué estaba haciendo realmente su esposa. Después de que Clara salió de casa, Mateo esperó exactamente 10 minutos.
Le dijo a Sofía que tenía que salir rápido a revisar unos documentos en la universidad y que volvería pronto. Tomó sus llaves, su chaqueta y bajó al coche con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Condujo hacia el centro de Madrid, siguiendo la ruta que Clara solía tomar. El tráfico vespertino era denso. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas que contrastaban cruelmente con la oscuridad que Mateo sentía por dentro. La encontró más rápido de lo esperado. El Audi negro de Clara, ese que conocía tan bien, estaba estacionado frente a un edificio moderno de oficinas en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mateo se detuvo a media cuadra, en un lugar desde donde podía observar sin ser visto. La vio salir del coche, revisar su teléfono y caminar hacia la entrada del edificio con pasos que mostraban una mezcla extraña de determinación y pesadez. Desapareció dentro y Mateo se quedó paralizado, sin saber qué hacer a continuación. No podía seguirla sin arriesgarse a ser descubierto. No podía entrar y exigir explicaciones sin tener todavía toda la información. Se quedó sentado en su coche más de una hora, observando la entrada, imaginando escenarios cada vez más dolorosos, Clara con otro hombre en alguna oficina vacía, Clara confesando su amor por alguien más, Clara planeando cómo pedirle el divorcio de la manera menos cruel posible. Cuando finalmente la vio salir, se veía más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Fuera lo que fuera que hacía ahí dentro, le traía alivio, paz, algo que claramente ya no encontraba en su propia casa con su propio marido. Mateo esperó a que Clara se alejara antes de encender el motor. Condujo de regreso en piloto automático, las lágrimas nublando su visión, teniendo que detenerse 2 veces en estacionamientos vacíos para llorar sin control antes de poder continuar. La evidencia era aplastante. Clara tenía una relación con alguien llamado Iván, que trabajaba en ese edificio de oficinas. Probablemente un abogado, un ejecutivo, alguien con quien podía conectar de maneras que aparentemente ya no podía con él. Llegó a casa antes que ella, se lavó la cara con agua fría y se recompuso lo suficiente para no alarmar a Sofía. Cuando Clara entró media hora después, Mateo estaba en la cocina preparando té, la imagen de la calma, mientras por dentro se desmoronaba pieza por pieza. Las noches se habían convertido en un enemigo despiadado. Mateo yacía en la cama, noche tras noche, mirando el techo mientras su mente giraba sin control, repasando cada detalle, cada conversación, cada momento en que había fallado en ver lo que estaba justo frente a él. El sueño se había vuelto un lujo que su cuerpo ya no podía permitirse. Cuando finalmente cerraba los ojos por puro agotamiento, las pesadillas llegaban, imágenes de Clara con otro hombre, escenas de traición que su cerebro construía con detalles crueles y vívidos. El espejo no mentía. Cada mañana, Mateo veía el deterioro en su propio rostro. Las ojeras se habían vuelto permanentes, círculos oscuros que ninguna cantidad de descanso podía borrar. Su piel, antes sana, ahora lucía apagada, sin vida. La ropa que antes le quedaba bien colgaba floja de su cuerpo adelgazado. Había perdido casi 6 kilos en 3 semanas sin siquiera intentarlo. La comida había perdido todo sabor, cada bocado era un esfuerzo mecánico para mantenerse en pie. Sus colegas lo notaron. Durante un almuerzo en la cafetería de la facultad, Ana, una profesora cercana, lo miró con preocupación mal disimulada y le preguntó directamente si estaba enfermo. Mateo, ¿estás bien? Te ves muy delgado y tienes unas ojeras terribles. ¿Has ido al médico? Él ensayó la mentira que había preparado. Es la temporada alta de exámenes. Muchas clases y proyectos al mismo tiempo. Ya sabes cómo es esto en la universidad. A veces ni tiempo de comer bien tengo. Ana asintió con comprensión, pero Mateo pudo ver la duda en sus ojos. Sus colegas lo conocían demasiado bien como para creer del todo la excusa, pero ninguno presionó más. Respetaban esa línea invisible que existe entre amigos, saber cuándo insistir y cuándo dar espacio.
La obsesión por descubrir la verdad se había apoderado completamente de Mateo. Cada momento libre lo dedicaba a investigar. Una tarde, mientras supuestamente trabajaba en su despacho de la facultad, cerró la puerta y se puso a buscar información sobre el edificio de oficinas donde había visto entrar a Clara. Encontró el directorio en línea. El tercer piso, al que ella había accedido, albergaba una variedad de profesionales: 2 dentistas, un nutricionista, 3 psicólogos, un quiropráctico y varios consultorios de especialidades médicas. Mateo anotó cada nombre, cada especialidad, buscando pistas sobre quién podía ser Iván. El nombre no era tan común, debía ser uno de esos profesionales. Quizás un psicólogo con quien Clara había desarrollado una relación inapropiada durante sesiones de terapia, o tal vez un abogado que la asesoraba en secreto y con quien había surgido algo más. La imagen de Clara enamorándose de otro hombre, confiándole sus secretos, compartiendo con él las partes de sí misma que ya no compartía con su propio marido, era una tortura constante. Cada escenario que imaginaba era más doloroso que el anterior. El viernes por la tarde, Mateo llegó temprano a casa. Clara estaba aún en la oficina, Sofía en el instituto ensayando para una obra de teatro. La casa estaba vacía y silenciosa. Subió las escaleras con determinación renovada. Era momento de buscar más a fondo, de encontrar esa pieza final del rompecabezas que le diera la imagen completa de la traición de su esposa. El despacho de Clara era su santuario personal, un espacio ordenado con estantes llenos de manuales de comunicación, marketing, biografías de líderes empresariales y novelas que leía en vacaciones. Su escritorio de roble, siempre impecable, con su computadora portátil, una lámpara de diseño y fotografías familiares cuidadosamente dispuestas. Mateo miró esas imágenes con ironía amarga: su boda, el nacimiento de Sofía, viajes a Lisboa y Roma, momentos congelados de una felicidad que ahora parecía tan frágil, tan falsa. Comenzó a revisar sistemáticamente los cajones del escritorio, otra vez las carpetas, los archivos. Sabía que ya había revisado todo antes, pero quizás había pasado algo por alto. Sus manos temblaban mientras movía papeles, levantaba objetos, buscaba cualquier cosa que le diera respuestas. Entonces sus ojos se posaron en la librería. Clara tenía una colección extensa de libros, algunos que leía con frecuencia, otros que simplemente decoraban los estantes. Mateo comenzó a sacar volúmenes al azar, hojeándolos, revisando si había algo escondido entre las páginas. Era un trabajo tedioso, pero estaba desesperado. Fue en el 5.º libro, un ejemplar gastado de La Regenta que Clara había comprado en una feria literaria años atrás, donde encontró algo. Al abrirlo, una tarjeta de presentación cayó al suelo, aterrizando boca arriba sobre la alfombra del despacho. Mateo se agachó a recogerla y, al leer lo que decía, sintió que el mundo se detenía por completo. Iván Serrano, terapia de duelo y reconciliación. Especialista en pérdidas familiares. Debajo aparecía un número telefónico y una dirección. La dirección coincidía exactamente con el edificio de oficinas en el barrio de Salamanca. El número le resultaba familiar. Con manos temblorosas, Mateo sacó su móvil y revisó las fotografías que había tomado del registro de llamadas de Clara semanas atrás. El número era idéntico. Era el mismo que ella marcaba con frecuencia, especialmente por las noches, cuando decía no poder dormir. Mateo se dejó caer en el suelo del despacho, la tarjeta en sus manos, tratando de procesar aquella nueva información. Terapia de duelo. Pérdidas. Las palabras flotaban en su mente, buscando encajar con algo, algún significado que todavía no alcanzaba a comprender del todo. ¿Iván no era un amante, sino un terapeuta? ¿Pero entonces qué duelo estaba procesando Clara que él desconocía? Con dedos torpes por la adrenalina, abrió el navegador de su móvil y buscó el nombre de Iván Serrano. Encontró su página profesional casi de inmediato. Era un sitio sobrio, con tonos azules suaves y fotografías de naturaleza que transmitían calma y sanación.
La fotografía del terapeuta mostraba a un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y una expresión serena en los ojos. Definitivamente no era el tipo de figura que Mateo había imaginado como el supuesto amante de su esposa. Se veía profesional, confiable, paternal. Mateo comenzó a leer la descripción de los servicios que ofrecía: especialización en terapia de duelo, pérdidas familiares, reconciliación emocional, pérdidas gestacionales, abortos espontáneos, muerte de recién nacidos, padres que han perdido hijos, familias navegando el dolor de pérdidas reproductivas. Cada palabra era como un golpe directo al pecho de Mateo y, de pronto, como una ola gigantesca que lo arrastraba hacia las profundidades de un océano oscuro. El recuerdo llegó con toda su fuerza brutal. 7 años atrás, Mateo tenía 33 años y Sofía apenas 10. El embarazo de Clara había sido una sorpresa maravillosa, inesperada, pero profundamente deseada. Después de años sin buscar activamente un segundo hijo, de repente allí estaba, creciendo dentro de ella, una nueva vida que parecía destinada a completar la familia de una manera que ninguno había imaginado. Los primeros meses fueron luminosos. Clara y Mateo elegían nombres juntos, planificaban cómo reorganizar las habitaciones, imaginaban cómo sería tener un bebé en casa después de tantos años. Sofía estaba emocionada con la idea de ser hermana mayor. La familia entera flotaba en una nube de anticipación feliz. Y entonces llegó la cita de las 20 semanas, la ecografía de rutina. Clara acudió sola ese día porque Mateo tenía que impartir un seminario importante en la universidad que no podía posponer. Ella entró al consultorio sonriendo, lista para ver las imágenes del bebé, para confirmar que todo marchaba bien. Pero la expresión de la doctora, mientras movía el transductor sobre su vientre, lo dijo todo antes de que pronunciara palabra alguna. «Lo siento mucho», dijo la médica con voz suave y profesional. «No hay latido cardíaco». El bebé dejó de desarrollarse. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. La llamada de Clara a Mateo en medio de su clase, su voz quebrándose al darle la noticia. El procedimiento para extraer al bebé que ya no vivía, el dolor físico que no se comparaba en nada con el dolor emocional. Regresar a casa con los brazos vacíos, entrar en la habitación que habían comenzado a preparar como cuarto del bebé, ver la cuna a medio armar que Mateo había estado ensamblando con tanto cuidado. Él recordaba haber llorado durante días. Recordaba la mirada devastada en los ojos de Clara cuando salió del hospital. Recordaba a Sofía, tan joven todavía, tratando de ser valiente, pero llorando en silencio por el hermano o hermana que nunca conocería. Pero también recordaba la decisión que Clara tomó casi de inmediato. No podía hundirse en el dolor. Tenía una hija que necesitaba una madre funcional, tenía una agencia que dirigir, tenía responsabilidades que no se detenían solo porque su corazón estaba roto. Así que hizo lo que siempre hacía cuando la vida se ponía difícil: se levantó, se sacudió el polvo y siguió adelante. Empacó la ropa de bebé que había comenzado a comprar, desarmó la cuna, convirtió lo que iba a ser el cuarto del bebé en un despacho en casa. Dejó de hablar del tema. Cuando sus amigas preguntaban cómo estaba, Clara respondía que bien, que esas cosas pasaban, que era mejor enfocarse en el presente y no quedarse atrapada en el pasado. Mateo asumió que ella estaba haciendo lo mismo que él. También dejó de mencionar al bebé. También volvió al trabajo con renovada dedicación. También sonreía y fingía que todo estaba bien. Él interpretó su silencio como fortaleza, como resiliencia, como la confirmación de que habían procesado juntos aquella pérdida terrible y que ahora podían continuar con sus vidas. Pero sentado ahí, en el suelo del despacho, sosteniendo la tarjeta de un terapeuta especializado en duelo perinatal, Mateo comprendió una verdad devastadora: Clara nunca había superado esa pérdida, nunca había procesado ese dolor. Mientras él se refugiaba en los libros y en sus clases, ella se estaba ahogando en silencio, cargando una pena tan profunda que finalmente la había obligado a buscar ayuda profesional. Y él nunca lo supo. Nunca le preguntó.
Nunca abrió un espacio para que ella expresara su dolor, porque estaba tan enfocado en demostrar que podía ser fuerte, que no se derrumbaría, que seguiría adelante por todos. Las lágrimas comenzaron a caer, pero eran diferentes a las que había derramado en las últimas semanas. No eran lágrimas de traición o de rabia, sino de culpa, de comprensión, de una tristeza tan profunda que amenazaba compartirlo en dos. Mateo se permitió llorar ahí, en el suelo del despacho, sollozando por el bebé que habían perdido 7 años atrás y por el que nunca se permitió llorar adecuadamente. Sollozó por Clara, que había estado sufriendo sola durante todos esos años mientras él asumía que estaba bien. Sollozó por su matrimonio, que casi se destruía por malentendidos, silencios y suposiciones erróneas. No sabía cuánto tiempo permaneció allí sentado, pero cuando finalmente se calmó, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el despacho de tonos dorados y naranjas. Mateo se limpió la cara, se puso de pie con las piernas temblorosas y guardó la tarjeta de Iván Serrano en su bolsillo. Bajó a la cocina y se preparó un té, intentando ordenar sus pensamientos. Todo cobraba sentido. Ahora los llantos nocturnos de Clara, las llamadas a Iván cuando no podía dormir, la distancia emocional, no eran señales de infidelidad, sino de un dolor no procesado, de un duelo que nunca completó, de una mujer intentando desesperadamente sanar una herida que su esposo no sabía que todavía sangraba. Mateo sintió una oleada de emociones contradictorias, alivio al descubrir que no había otro hombre, culpa por haber asumido lo peor, tristeza por todos los años en que Clara sufrió en silencio, vergüenza por no haber sido el tipo de esposo que creaba un espacio seguro para que ella mostrara vulnerabilidad. Comprendió algo fundamental, en su intento por ser fuerte, por mostrarse siempre como el sostén estable de la familia, había transmitido el mensaje de que las emociones difíciles no eran bienvenidas, que la tristeza debía superarse rápido, que el dolor era una debilidad que debía ocultarse. Y Clara, al ver eso, había enterrado su propio sufrimiento tan profundo que casi destruyó su capacidad de seguir adelante. Cuando Clara llegó a casa esa noche, Mateo estaba en la cocina preparando la cena con manos más firmes de lo que habían estado en semanas. La miró con ojos nuevos, viendo más allá de la fachada que ambos habían mantenido. Vio el cansancio en sus hombros, la tristeza enterrada en sus ojos, el peso invisible que cargaba cada día. Hola, dijo Clara con cautela, notando algo distinto en la manera en que Mateo la observaba. Hola, respondió él suavemente. Necesitamos hablar, pero primero cenemos los tres juntos como familia. Clara asintió lentamente, confundida, pero sin hacer preguntas. Llamaron a Sofía, se sentaron a cenar e intercambiaron conversación ligera sobre el día de cada uno. Pero Mateo sabía que después de la cena, cuando Sofía se retirara a hacer tarea, tendría la conversación más importante de su matrimonio. Una conversación que no sería sobre acusaciones ni reproches, sino sobre vulnerabilidad, sobre dolor compartido, sobre la creación de un espacio donde ambos pudieran finalmente ser honestos acerca de las heridas que nunca sanaron. Sería sobre reconstruir un puente que el silencio casi había destruido por completo. Mateo tocó la tarjeta en su bolsillo, sintiendo su textura suave entre los dedos. Esa pequeña tarjeta de presentación lo había cambiado todo. Había transformado una historia de sospecha y traición en una historia de dolor compartido. Y ahora era momento de comenzar el proceso de sanación, no solo para Clara, sino para ambos, para su matrimonio, para su familia. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Mateo se levantó más temprano de lo habitual, con una claridad de propósito que no había sentido en meses. Había pasado la noche en vela, no por ansiedad esta vez, sino planeando. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer y sabía que debía hacerlo bien. Se vistió con calma, bajó a la cocina y comenzó los preparativos. Iba a cocinar cocido madrileño, el platillo favorito de Clara. No cualquier cocido, sino la receta especial que su madre le había enseñado cuando recién se casaron, con todos los ingredientes tradicionales, garbanzos tiernos, morcillo, chorizo, tocino, repollo, zanahorias, patatas.
Un plato que requería horas de cocción, paciencia y cariño. Mateo trabajó metódicamente, lavando y cortando las verduras, dejando que el caldo hirviera lentamente mientras el aroma llenaba la cocina. Cada movimiento era deliberado, casi ceremonial. Mientras removía la olla, pensaba en todas las veces que había preparado ese plato a lo largo de los años, aniversarios, cumpleaños, celebraciones familiares. Pero hoy era distinto. Hoy no estaba celebrando algo que ya existía, sino algo que esperaba reconstruir. El proceso de cocinar le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había descubierto. La rabia que lo había consumido durante semanas se había transformado en algo más complejo, tristeza por los años perdidos, culpa por su propia ceguera emocional, pero también esperanza, porque ahora entendía, y con el entendimiento venía la posibilidad de cambio. Sofía bajó cerca del mediodía, atraída por el aroma que impregnaba toda la casa. «Papá, ¿qué estás cocinando?», preguntó con curiosidad, acercándose a la estufa para mirar la olla donde el cocido burbujeaba suavemente. «Huele increíble». «Cocido madrileño», respondió Mateo, removiendo la mezcla con una cuchara de madera. «¿Cómo lo hacía tu abuela?». Sofía lo observó con atención. Su hija era perceptiva. Siempre lo había sido. ¿Es alguna ocasión especial? No es cumpleaños de nadie ni aniversario. Mateo se giró para mirarla, considerando cuánto decirle en ese momento. Algo así, respondió finalmente. Tu madre y yo necesitamos tener una conversación importante esta noche, una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo. La expresión de Sofía se tornó preocupada. ¿Están bien? ¿Van a divorciarse? El corazón de Mateo se apretó ante el miedo evidente en la voz de su hija. No, hija, no nos vamos a divorciar. Al contrario, vamos a arreglar las cosas que hemos estado dejando sin resolver, dijo Mateo con calma a Sofía, pero necesito que esta noche cenes en tu cuarto. ¿Está bien? Dame este espacio con tu madre. Sofía asintió lentamente, aún no del todo convencida, pero confiando en su padre. Está bien, pero si necesitan algo, estoy aquí arriba. Mateo la abrazó fuerte, agradecido por tener a esa joven increíble en su vida. Lo sé, hija, y te lo agradezco. El resto del día transcurrió en una especie de anticipación tensa. Mateo terminó el cocido madrileño, preparó pan recién horneado con aceite de oliva y ajo, y dispuso aceitunas y queso manchego como entrada. Puso la mesa del comedor con el mantel de lino que solo usaban en ocasiones especiales. Sacó la vajilla de porcelana que habían recibido como regalo de bodas y que rara vez utilizaban. Colocó velas en el centro de la mesa, las velas de lavanda que Clara siempre decía que le relajaban. Cuando terminó, dio un paso atrás para observar su trabajo. La mesa se veía hermosa, íntima, cargada de intención. No era una escena romántica en el sentido tradicional, era algo más profundo, una invitación a la vulnerabilidad, una declaración de que estaba listo para escuchar de verdad. Clara llegó a casa cerca de las 6 de la tarde. Había salido esa mañana a la agencia para ponerse al día con trabajo pendiente, algo que hacía ocasionalmente los sábados. Mateo la escuchó entrar, dejar sus llaves en la mesita del recibidor, sus pasos acercándose a la cocina. Cuando apareció en el umbral, Clara se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la escena, la mesa elegantemente puesta, las velas, el aroma inconfundible del cocido llenando el aire. Su expresión pasó de sorpresa a confusión y luego a algo parecido a la aprensión. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz cautelosa. ¿Me perdí de algo? ¿Es nuestro aniversario? No, respondió Mateo, acercándose a ella. No es nuestro aniversario. Solo quería hacer algo especial para ti, para nosotros. La mirada que le dio a Clara era distinta a cualquier otra en meses. No era la mirada distante y analítica de alguien buscando pruebas de traición. Era cálida, presente, llena de una ternura que ella había olvidado que existía entre ellos. Clara tragó saliva,
claramente descolocada por ese cambio repentino. Mateo, ¿qué está pasando? Siéntate, dijo él suavemente, guiándola hacia la mesa. Cenemos primero, luego hablamos. Sofía bajó brevemente para saludar a su madre, tomó su plato de comida como Mateo le había pedido y subió a su cuarto sin hacer preguntas. Antes de desaparecer escaleras arriba, le lanzó una mirada de complicidad a su padre. Mateo sirvió el cocido humeante, colocó el pan caliente en una cesta y llenó las copas con agua fresca con rodajas de limón. Se sentaron uno frente al otro, las velas parpadeando entre ellos, creando sombras danzantes en las paredes. Clara comió en silencio al principio, sus ojos moviéndose entre el plato y Mateo, claramente incómoda con la atmósfera cargada de intención. Él también comía, pero su mente estaba enfocada en encontrar las palabras correctas, en el momento preciso para comenzar la conversación que cambiaría todo. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, Mateo dejó su cuchara y miró directamente a Clara. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de aprensión. Clara, comenzó Mateo con voz firme, pero gentil. Sé de las llamadas nocturnas. La cuchara de Clara cayó contra el plato con un ruido metálico. Su rostro palideció instantáneamente, todo el color drenándose como si alguien hubiera abierto una llave. Mateo, balbuceó, sus manos temblando visiblemente. No es lo que piensas. Yo puedo explicar. Mateo levantó su mano suavemente, deteniéndola. Sé quién es Iván, dijo, manteniendo su voz tranquila. Encontré su tarjeta. Sé que es tu terapeuta. Sé que estás en terapia de duelo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Clara lo miraba con una expresión de shock absoluto. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Años de dolor contenido, finalmente encontrando una grieta por donde escapar. Sé que es por nuestro bebé, continuó Mateo, su propia voz quebrándose ahora. Por el hijo que perdimos hace 7 años, del que nunca volvimos a hablar. Fue como si algo dentro de Clara finalmente se rompiera. Los sollozos salieron de ella con una fuerza que sacudió todo su cuerpo. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando violentamente, lágrimas escapando entre sus dedos. Mateo, yo no pude, no supe cómo. Él se levantó de su silla y rodeó la mesa rápidamente. Se arrodilló junto a Clara, abrazándola mientras ella se derrumbaba por completo. La sostuvo mientras años de dolor reprimido finalmente encontraban liberación. Mientras la mujer que siempre había sido tan controlada, tan compuesta, finalmente se permitía ser vulnerable. Nunca lo superé, dijo Clara entre sollozos, su voz ronca y quebrada. Nunca pude superarlo, Mateo. Cada día me despertaba y pensaba en él, en cómo sería, en qué nombre le hubiéramos puesto, en si hubiera tenido mis ojos o los tuyos. Y me sentía como si me estuviera ahogando, pero no podía decírtelo porque tú parecías tan fuerte, tan entero, y yo no quería ser una carga. Las lágrimas de Clara caían ahora, empapando la camisa de Mateo. Yo no estaba bien, admitió él, con la voz quebrada. Nunca estuve bien. Solo fingí que lo estaba porque no sabía cómo ser de otra manera. Pensé que ser fuerte significaba no mostrar dolor, pero lo único que logré fue cerrarte la puerta, hacerte sentir que no podías compartir tu dolor conmigo. Clara lo abrazó con desesperación, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Me sentía tan sola, confesó. Me sentía culpable por no poder protegerlo, por no poder salvarlo. Y cada vez que te veía seguir adelante con tanta determinación, me sentía más débil, más rota. Pensé que había algo mal conmigo por no poder simplemente superarlo como tú lo hiciste. Yo tampoco lo superé, susurró Mateo contra su hombro. Solo lo enterré muy profundo y fingí que no estaba ahí. Pero siempre estuvo ahí. Cada cumpleaños que pasaba, cada vez que veía a un niño de la edad que él tendría, sentía ese dolor, pero no me permitía sentirlo completamente. No me permitía llorar y,
al hacer eso, tampoco te permití a ti llorar. Se quedaron así por largo tiempo, abrazados junto a la mesa del comedor, con las velas consumiéndose lentamente, el cocido enfriándose en los platos. Lloraron juntos por primera vez en 7 años. Por el hijo que nunca llegaron a conocer, por el matrimonio que casi perdieron, por todos los años que pasaron juntos pero emocionalmente solos. Cuando finalmente se calmaron, cuando ya no quedaban más lágrimas, Mateo se sentó en el suelo junto a Clara, tomando sus manos entre las suyas. Las llamadas nocturnas, dijo suavemente. Es porque no puedes dormir. Clara asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. El insomnio es terrible. Me quedo despierta hasta las 3, las 4 de la mañana con la mente dando vueltas. Y cuando finalmente llamo a Iván, él me ayuda a procesar los pensamientos, a entender que no estoy rota, solo herida, y que sanar es posible, aunque tome tiempo. Mateo apretó sus manos. Quiero ir contigo, dijo con firmeza. A terapia. Quiero conocer a Iván, no como el otro hombre que pensé que era, sino como el profesional que te está ayudando. Quiero aprender a hablar de nuestro dolor juntos. Quiero reconstruir lo que el silencio casi destruyó. Clara lo miró con una mezcla de alivio e incredulidad. ¿De verdad quieres hacer eso? De verdad, confirmó Mateo. Deberíamos haber hecho esto hace años, pero no es demasiado tarde. Todavía podemos aprender, todavía podemos sanar juntos. Clara lo abrazó de nuevo, esta vez con una mezcla de gratitud y esperanza. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte con nosotros. Se quedaron sentados en el suelo de la cocina, sosteniéndose, hablando en voz baja sobre cosas que habían guardado durante demasiado tiempo. Clara le contó sobre las sesiones con Iván, sobre las técnicas que había aprendido para manejar el duelo, sobre cómo había comenzado a perdonarse a sí misma. Mateo compartió su propio dolor enterrado, confesó cuántas noches había llorado solo en la ducha, donde nadie pudiera escucharlo. Admitió el miedo constante de que, si se permitía sentir completamente el dolor, nunca sería capaz de detenerse. Cerca de las 9 de la noche, el teléfono de Clara vibró en su bolsillo. Era la hora de su llamada programada con Iván. Clara miró a Mateo con incertidumbre. ¿Lo contesto? Sí, asintió él. Contéstalo en altavoz. Quiero estar aquí contigo. Con manos ligeramente temblorosas, Clara sacó el teléfono y contestó, activando el altavoz. La voz cálida y profesional de Iván Serrano llenó el espacio entre ellos. Buenas noches, Clara. ¿Cómo te sientes hoy? Clara miró a Mateo, quien asintió alentadoramente. Ella respiró profundo antes de responder. Doctor, hoy mi esposo está aquí conmigo. Él quiere hablar también. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Luego, la voz de Iván respondió con calidez genuina. Bienvenido, Mateo. Este es el primer paso, y qué valiente es darlo juntos. Mateo sintió algo dentro de él abrirse, como una flor que finalmente recibe luz después de años en la oscuridad. Por primera vez en tanto tiempo, no estaba fingiendo fortaleza, no estaba construyendo muros, estaba siendo vulnerable, real, honesto. La conversación que siguió fue difícil. Iván los guió con profesionalismo y empatía, haciendo preguntas que los obligaban a confrontar verdades incómodas, a nombrar sentimientos que habían evitado durante años. Hablaron sobre el bebé, sobre los sueños que habían tenido para él, sobre el dolor de perderlo. Hablaron sobre cómo cada uno había procesado el duelo de manera tan distinta que había creado una distancia insalvable entre ellos. Es común, explicó Iván con voz comprensiva, que las parejas que atraviesan pérdidas perinatales se distancian emocionalmente. Cada persona procesa el duelo a su propio ritmo y de su propia manera. El problema surge cuando esas diferencias no se comunican, cuando cada uno asume que el otro está bien o que no quiere hablar del tema. Eso fue exactamente lo que pasó, admitió Mateo. Yo asumí que Clara había seguido adelante porque dejó de mencionar al bebé,
y ella asumió que yo estaba bien porque parecía tan funcional. Los días siguientes marcaron el inicio de algo nuevo. Mateo organizó una cita conjunta con Iván para la semana siguiente. Clara y él comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos. No solo sobre el bebé perdido, sino sobre todo. Aprendieron a hacer preguntas reales y a dar respuestas honestas. Practicaron no asumir, no interpretar silencios como confirmaciones de lo que temían. Las sesiones de terapia fueron intensas. Iván creó un espacio seguro donde ambos podían expresar emociones que habían guardado durante demasiado tiempo. Clara aprendió que su necesidad de mostrarse fuerte había sido en realidad una forma de huir del dolor. Mateo aprendió que guardar silencio para no ser una carga solo había creado más sufrimiento. Una tarde, semanas después de aquella cena de cocido, Sofía bajó a la sala y encontró a sus padres abrazados en el sofá, llorando juntos. Se detuvo en seco, asustada por la escena. «Papá, mamá, ¿qué pasa?» Mateo extendió su mano hacia su hija. «Ven aquí, Sofía. Hay algo que necesitamos contarte». Ella se acercó con cautela, sentándose en el sillón frente a ellos. Su rostro mostraba preocupación y confusión. Con la madurez y sensibilidad que su hija de 17 años merecía, Mateo y Clara le contaron sobre el hermano que nunca conoció, sobre el embarazo que terminó en pérdida 7 años atrás, sobre cómo esa pérdida había afectado su matrimonio de maneras que ni ellos mismos habían entendido completamente hasta ahora. Le hablaron del proceso de sanación en el que estaban embarcados. Sofía escuchó con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó con voz pequeña. «Yo hubiera querido saber. Hubiera querido llorar con ustedes». «Pensamos que te estábamos protegiendo», explicó Clara. «Pero ahora entendemos que los secretos no protegen, solo crean distancia». Los tres se abrazaron, llorando juntos por el miembro de la familia que nunca llegaron a conocer, pero que había dejado una marca indeleble en todos ellos. Por primera vez eran realmente una familia completa en su dolor compartido. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero profundos. Mateo y Clara aprendieron un nuevo lenguaje entre ellos, uno basado en vulnerabilidad y honestidad. Aprendieron a llorar sin vergüenza, a sostener el dolor del otro sin intentar arreglarlo inmediatamente. Aprendieron que el amor verdadero no significa eliminar el sufrimiento de tu pareja, sino acompañarla a través de él. En una cena familiar, varios meses después, con Sofía presente y algunos amigos cercanos invitados, Mateo levantó su copa de vino y pidió atención. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara y firme, «por los silencios que rompimos, por las lágrimas que finalmente nos permitimos derramar y por la mujer que tuvo el valor de escuchar lo que yo no podía decir en voz alta». Clara sonrió, sus ojos húmedos pero brillantes, con algo que no había tenido en años, esperanza genuina y alegría compartida. Tomó su copa y añadió: «Por nosotros, por tener el coraje de volver a empezar, por construir algo más fuerte sobre los cimientos rotos». El matrimonio no volvió a ser lo que había sido. Se transformó en algo diferente, algo mejor, un espacio donde la vulnerabilidad no era vista como debilidad, sino como fortaleza, donde el dolor podía coexistir con el amor sin amenazar la relación, donde el silencio ya no era una muralla impenetrable, sino simplemente un respiro compartido entre conversaciones honestas. Cuando Mateo miraba a Clara ahora, ya no veía a la mujer perfecta que fingía estar siempre bien, que mantenía la compostura sin importar qué. Veía a la mujer real, herida, pero increíblemente valiente, vulnerable, pero fuerte en su voluntad de sanar, imperfecta, pero honesta en su imperfección. Y eso descubrió Mateo con una claridad cristalina, era mucho más valioso que un matrimonio perfecto. Era un matrimonio verdadero, y valía cada lágrima, cada conversación difícil, cada momento incómodo que habían atravesado para llegar hasta allí. El camino de sanación no había terminado, probablemente nunca terminaría del todo, pero ahora lo caminaban juntos, con las manos entrelazadas, sin miedo a mostrar sus heridas, confiando en que el otro estaría ahí para sostenerlos cuando tropezaran.
Y en esa confianza renovada, en esa vulnerabilidad compartida, encontraron algo que habían perdido hacía mucho tiempo, una conexión real, profunda, inquebrantable. No a pesar de su dolor, sino a través de él. A veces, el mayor peligro para un matrimonio no es la infidelidad ni la falta de amor, sino el silencio. Esos silencios que se van acumulando como capas invisibles entre dos personas que alguna vez lo compartían todo. La historia de Mateo y Clara nos enseña una verdad fundamental: la fortaleza verdadera no está en fingir que el dolor no existe, sino en tener el valor de mostrarlo, de nombrarlo, de compartirlo con quien amamos. ¿Cuántas veces asumimos que nuestro ser querido está bien simplemente porque no se queja, porque sonríe, porque sigue funcionando día tras día? Pero detrás de esas sonrisas pueden esconderse heridas profundas que nunca sanaron, dolores que se guardaron por miedo a ser una carga, lágrimas que se derramaron en soledad porque no se sentía seguro mostrarlas. La lección más poderosa de esta historia es que el amor verdadero requiere vulnerabilidad mutua. No podemos construir intimidad real sobre fundamentos de pretensión y fachadas perfectas. Clara aprendió que su necesidad de aparentar fortaleza, de seguir adelante sin mirar atrás, había enviado un mensaje no intencionado a Mateo, que las emociones difíciles no eran bienvenidas en su matrimonio, que el dolor debía superarse rápidamente y en silencio. Y Mateo aprendió que guardar su sufrimiento para no preocupar a su esposa solo había creado una distancia insalvable entre ellos. Ambos actuaron desde el amor, pero sin comunicación. Y ese amor, sin palabras, no fue suficiente para sostener su conexión. Esta historia nos recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Clara tuvo el coraje de buscar terapia cuando ya no pudo cargar sola con su dolor. Y Mateo tuvo el coraje de confrontar sus propias suposiciones, de admitir que también había fallado, de extender la mano en lugar de señalar con el dedo. El verdadero renacimiento de su matrimonio no vino de negar el dolor, sino de atravesarlo juntos, de crear un espacio donde ambos pudieran ser completamente honestos sobre sus heridas. Todos llevamos pérdidas, todos cargamos dolores que a veces creemos que debemos procesar solos, pero la verdad es que las cargas compartidas se vuelven más ligeras y el dolor expresado pierde parte de su poder destructivo. No tengamos miedo de llorar frente a quienes amamos. No asumamos que sabemos lo que el otro siente sin preguntarle directamente. No confundamos el silencio con sanación, ni la funcionalidad con bienestar. El matrimonio de Mateo y Clara no se salvó porque ignoraron sus problemas o porque fingieron que todo estaba bien. Se salvó porque finalmente tuvieron la valentía de ser vulnerables, de admitir que estaban rotos, de pedir ayuda y de caminar juntos el difícil camino de la sanación. Y en ese proceso descubrieron que un matrimonio verdadero no es aquel donde todo es perfecto, sino aquel donde dos personas imperfectas deciden enfrentar juntas sus imperfecciones, sosteniéndose mutuamente, incluso cuando, y especialmente cuando, es más difícil hacerlo. El matrimonio de Mateo y Clara se transformó en algo distinto, un espacio donde la vulnerabilidad no era vista como debilidad, sino como fortaleza, donde el dolor podía coexistir con el amor sin amenazar la relación, donde el silencio ya no era una muralla impenetrable, sino simplemente un respiro compartido entre conversaciones honestas. Cuando Mateo miraba a Clara ahora, ya no veía a la mujer distante que fingía estar siempre bien. Veía a la mujer real, herida, pero increíblemente valiente, vulnerable, pero fuerte en su voluntad de sanar, imperfecta, pero honesta en su imperfección. Y eso, comprendió con claridad, era mucho más valioso que un matrimonio perfecto. Era un matrimonio verdadero, y valía cada lágrima, cada conversación difícil, cada momento incómodo que habían atravesado para llegar hasta allí. El camino de sanación no había terminado, probablemente nunca terminaría del todo, pero ahora lo caminaban juntos, con las manos entrelazadas, sin miedo a mostrar sus heridas, confiando en que el otro estaría ahí para sostenerlos cuando tropezaran. Y en esa confianza renovada, en esa vulnerabilidad compartida, encontraron algo que habían perdido hacía mucho tiempo, una conexión real, profunda, inquebrantable. No a pesar de su dolor, sino a través de él.